La jornada 4 del fútbol mexicano llegó y Atlas se medía al conjunto de Santos. Al 27, Javier Correa adelantaría a los de la comarca. No obstante, al 68, Jonathan Herrera ponía el 1-1. Al 71, Juan Bruneta le devolvía la victoria a los Santos. Pero al 78, Julián Quiñones dejaba tablas definitivas entre rojinegros y los de Torreón. La cuarta jornada nos recibía en viernes en un Puebla contra Monterrey. Al 44, después de un error grosero de la saga defensiva, Federico András ponía el 1-0 para el Puebla. Al 64, Poncho González con un tiro libre inapelable daba paridad en el marcador momentánea. Al 70, Rodrigo Aguirre con un zurdazo le daba los 3 puntos al cuadro de Vucetich. Xolos recibía a Pumas en esta jornada 4 en un partido que estuvo para ambas partes. Al 40, tras un planchazo de cárcel, el Palermo Ortiz iba expulsado y dejaba a Pumas con 10. Al 45, Romero lo intentaba y se quedaba cerca de marcar un golazo. 10 minutos después, Dineno se sacaba 2 de la marca y Toño Rodríguez hacía un recorrido extraordinario para evitar la equidad del marco. Al 93, tras un posible penal a favor de Tijuana, el árbitro tuvo que ir al VAR para decir que no había nada, y con esto caninos y felinos repartían puntos en la frontera. Tigres contra San Luis, un partido donde parecía que los felinos rugirían. No obstante, Marcelo Bárovero estuvo monumental. Al minuto 10, la primera de Tigres. Sin embargo, el argentino empezaba a mostrarse. Al 18, San Luis quiso con un tiro de media cancha que pasa por encima del arco, protegido por Nahuel Guzmán. Al 45, de nueva cuenta, Barovero le decía que no a Gignac. Al 58, Barovero evitaba de nuevo la caída de su marco. Tigres lo intentó a pesar de haber tenido un gol en posición adelantada por el francés. No pudo romper el cero con el argentino, que estuvo fenomenal defendiendo el arco del Atlético San Luis. El América se medía al conjunto del Mazatlán en el Azteca, que sería una fiesta de emociones. Al minuto 30, el Cabecita Rodríguez inauguraba lo que será la goleada azul crema. Al 32, Diego Valdés daba el 2-0. Para el minuto 34 esto ya era goleada y Henry Martin pondría el primero de los 3 que haría. Al minuto 40, de la mano de Richard, esto iba 4-0. Para el segundo tiempo, Henry Martin al 60 aumentaba el marcador. 5 goles y el Mazatlán no sabía ni por dónde le llegaban. Al 93, Henry firmaba el hat-trick y con esto se pone como líder de goleo de la Liga MX, y al América le permite respirar con estos 3 puntos que se llevaron a casa. Las Chivas se medían al conjunto de Juárez en una victoria importantísima para los del rebaño. Al 23, Pochito Guzmán se estrenaba con un penal. Al 38, Cisneros aumentaba la ventaja y esto iba 2-0. Para el segundo tiempo, Tomás Molina intentaba descontar y aspirar a la remontada. No obstante, esto no era suficiente, y con esto, Chivas conseguía 3 puntos vitales. Toluca contra León en un partido que se vivió con mucha pasión y mucha emoción. Al 16, Toluca lo intentaría, no obstante el disparo iba con poca potencia y no la suficiente angulada para terminar dentro de la red. Al 36, Di Llorio se iba expulsado. El árbitro dictaminaba que era roja directa tras el planchazo. Al 45, León se quedaba cerca del 1-0, pero la suerte no corría a favor de los Esmeraldas. Para el segundo tiempo, de nueva cuenta el León se quedaría con 1 menos tras la entrada de Bellón, que el árbitro iría al VAR a revisar, y con esto dictaminaba que era roja y el León se quedaría con 9. No obstante, el Toluca no pudo romper el 0 ante el conjunto de Nuevo León. La jornada 4 finalizó entre un Pachuca contra Necaxa. Al 19, Javier Lachofis López había marcado el 1-0. Sin embargo, el VAR dictaminaba que el gol sería anulado. Al 42, tras pase de Luis Chávez, ahora sí Javier López ponía el 1-0 en el marcador. Pero el segundo tiempo, al minuto 79, Gustavo Cabral, tras la vía del penal, le daba la ventaja de 2-0 al conjunto hidalguense, y al 90 más agregado, Facundo Batista descontaría tras otro penal para el Necaxa. No le alcanzaba y con esto Pachuca se lleva los 3 puntos. El partido entre la máquina contra Querétaro ha sido aplazado. Esto se debe a una solicitud de la directiva queretana.
La fecha prevista para jugar el duelo de la jornada 4 está para el miércoles 29 de marzo a las 9:05 p.m. Todo esto tiene motivo, ya que para esas fechas Gallos estaría cumpliendo su castigo tras los hechos lamentables de aquel 5 de marzo de 2022. Hola mis amigos de Hinchas MX, hablan Elia Vidrio, les mando un fuerte abrazo y un saludo muy grande. La jornada 4 de la Liga MX Femenil inició con Querétaro contra Santos. Ambos repartieron unidades con un empate sin goles en este clausura 2023. Las queretanas arrancaron con presión alta, pero no pudieron superar a la guardameta Jania Ávila, quien fue la pieza clave para mantener igualado el marcador. Seguimos con el Pumas Pachuca. Las Tuzas ganaron un partido cerrado volviendo de un 2-0 a favor de las universitarias, quedando al final con un marcador por 2-3. Jennifer Hermoso apareció en 2 ocasiones y aprovechó los descuidos de las felinas, mientras que al minuto 96 Yaneli Farías anota el gol de la victoria para Pachuca. Y ahora León contra Monterrey. Las Esmeraldas se mantuvieron al tú por tú con las regias, pero fueron totalmente sometidas por 1-0. Daniela Solís se encontró con el balón tras un centro al área de León y disparó a puerta consiguiendo el tanto que le dio su 4ª victoria a Monterrey. Continuamos con Atlético San Luis, que se enfrentó al Atlas. Las potosinas se impusieron ante sus rivales y lograron su mayor goleada en casa con 5-1. Las encargadas de los tantos fueron Daniela Carrandi, Estefanía Izaguirre, Beatriz Parra, Ixia Tenagua y Yulisa Dávila. Por las rojinegras descontó a Alejandra Franco. Y continuamos con Tijuana Puebla. Xolos Femenil consiguió una victoria por 4-1 y con un hat-trick de Renae Cuellar. Las camoteras suman su 4ª derrota al hilo, mientras que las cholas se sacuden de su amargo resultado de la jornada anterior ante las Águilas del América. Ahora vamos con Necaxa América. Las Águilas del América no tuvieron piedad y golearon a Necaxa en el Estadio Victoria con 6-0. Kiana Palacios anotó 4 tantos, le sigue Andrea Pereira con 1 y otro de Katy Martínez. Con esto la californiana Palacios se colocó como líder de goleo con 9 tantos. Y seguimos con Toluca Tigres. Las Amazonas sumaron otra victoria a su repertorio ante las Diablas por 2-0. Kayla Thompson fue clave para mantener a raya los ataques de las felinas, pero Mari Carmen Reyes anotó en el segundo tiempo y Mia Fisher consiguió marcar el segundo tanto de la victoria amazona. En el Mazatlán Cruz Azul, la máquina sumó su segunda victoria frente a las Cañoneras por 3-1. Las cementeras María Peraza, Daniela Monroy y Ana Huerta se encargaron de hacer los goles, mientras que Anaí Rentería consigue un golazo al ángulo para el descuento de las mazatlecas. Y para cerrar, Guadalajara contra FC Juárez. Las Chivas siguen con un gran paso al vencer 2-1 a las Bravas. Cassandra Montero y Adriana Iturbide fueron las encargadas de anotar los goles para las tapatías, mientras que con un penal al minuto 85, Blanca Solís firmó el único tanto para las fronterizas. Hola, soy Rubén Sambuesa, un gran abrazo a toda la gente de Adrenalina Sport, que les vaya muy bien. Ahora en la Liga de Expansión nos vamos al Gigante de Acero, donde el equipo de Rayados de Expansión tuvo que recibir al equipo de Tlaxcala y bueno, tuvo una cómoda victoria de 2-0, donde al minuto 45 Ali Ávila en una serie de rebotes lograba concretar la primera anotación para el equipo de Rayados, y después en la segunda mitad Eric Fernando Carballo al minuto 63 culminaba la obra con un zurdazo cruzado que se le dificultó mucho al portero del equipo de Tlaxcala. Ahora nos vamos con Cimarrones de Sonora contra Atlante, el potro de hierro que no logra levantar y termina perdiendo 1-0 de visita contra el equipo de Sonora. 1-0 marcador final con anotación de Diego Rafael Jiménez. Justamente en minutos finales, en el minuto 89, el equipo de Cimarrones se termina llevando la victoria y con eso mismo asegura la segunda posición de la tabla, solo por detrás de Celaya. Ahora vamos con el enfrentamiento entre Celaya y Leones Negros, donde bueno, el equipo
de Celaya terminó ganando 1-0 con anotación de Amaury Escoto al minuto 32. Vaya que el equipo de Celaya se empieza a engrasar poco a poco y empieza a llevar todo a su favor. Ahora con 10 puntos a favor es el líder del torneo de la Liga de Expansión, mientras que Leones Negros se hunde en la parte baja siendo en la posición número 15. Ahora nos dirigimos hasta Cancún, donde bueno, el equipo de Cancún FC recibía a Correcaminos. Desafortunadamente el equipo local no tuvo suerte y terminó perdiendo por la mínima 1-0 en contra de Correcaminos con anotación de Gerardo Moreno al minuto 51. Ahora Correcaminos empieza a corregir el camino y justamente sube a la posición número 10 de la tabla, mientras que el equipo de Cancún se queda en la parte baja, ahora la posición número 13. Veremos cómo revierte esta situación el equipo de Cancún. Ahora nos movemos a un partido que es bastante movido en la parte baja de la tabla, donde Alebrijes recibía a Dorados de Sinaloa. El equipo de Alebrijes no tuvo reparo y con anotaciones, doblete de Julio Cruz y una anotación más de Ernesto Alejandro Reyes, le dieron la victoria a los Alebrijes sobre el Pez Dorado. Definitivamente algo que necesitaba el equipo de Alebrijes era una victoria, ya que registra su primera en este torneo, y el equipo de Dorados en la posición 16 se empieza a hundir cada vez más. Ahora nos vamos con el partido entre Morelia y Mérida. Bueno, parte alta de la tabla, el equipo de Morelia se llevó la victoria 1-0 por la mínima. Johnny Uchari al minuto 68 le daba la victoria con gol solitario, pero que posiciona al equipo en la posición número 3 de la tabla general, mientras que Mérida registra la primera derrota del torneo, pero aún así le alcanza para estar en la parte alta dentro de los primeros 6 lugares de la Liga de Expansión. Ahora nos vamos con Pumas Tabasco enfrentando a Tepatitlán de Morelos. El equipo universitario tuvo varias oportunidades, pero al minuto 7, temprano en el marcador, se ponían adelante con gol de Abraham Sánchez. Después de penal en el minuto 33, Sebastián Martínez ponía el empate para los de Morelos. Esto deja a Tepatitlán en la posición número 5, mientras que Pumas Tabasco registra 2 empates consecutivos y se mantiene en la octava plaza del torneo de expansión. Ahora nos vamos con el partido de Mineros de Zacatepec contra Durango. El equipo de Mineros terminó perdiendo 2-1 en contra del equipo de Durango, donde definitivamente todo ocurrió en el segundo tiempo, donde al minuto 48 José Cobian metía el primer gol del partido. Después Jafet Jiménez terminaba empatando, pero en el agregado, en los últimos momentos, el jugador William Guzmán decidía y ponía los 3 puntos para el equipo de Durango. En el último enfrentamiento de la Liga de Expansión tuvimos a Club Deportivo Tapatío en contra de Club Atlético La Paz, donde bueno, el equipo local no tuvo mayor reparo en el Estadio Akron. Se impuso 2-0 en contra del equipo de La Paz. Luis Puente al minuto 17 metía el primero de la tarde. Igual en el complemento, minuto 93 de penal, Egenhardt metía el 2-0 definitivo, pero también se llevaron una tarjeta roja al minuto 70. El jugador rico terminaba con la expulsión. Veremos a cómo se comporta ahora los líderes del torneo.